Hola a todos, agradezco esta amable invitación en la cual tengo el gusto de participar en este evento con el tema del impacto escolar de la rinitis, el COVID y la contaminación. ¿Un problema corregible? Pues antes de continuar con esta presentación, lo que no se debe hacer lo voy a hacer y es dar enseguida la respuesta. Yo creo que este es un problema que sí podemos corregir. Es un problema que podemos trabajar y desde diferentes aspectos intentar minimizar para que nuestros niños puedan tener un desarrollo académico adecuado. Pero, ¿en qué me baso para dar esa respuesta? Primero que todo, tenemos que hablar un poco sobre el problema. A nivel mundial existen diferentes cohortes evaluando el impacto que pueden tener diferentes factores del ambiente en las alergias. Muchas de esas cohortes son europeas, muchas de esas cohortes son norteamericanas, pero con orgullo podemos decir que hay algunas cohortes que son latinoamericanas y que han explorado diferentes factores de riesgo. Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de diferentes contaminantes? Por ejemplo, la parte industrial, por ejemplo, el consumo de cigarrillo, por ejemplo, los mismos alergenos. Los alergenos en las personas alérgicas se comportan como un contaminante y por tal motivo la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones los tratan como tal. Pero además de esos factores generales que nos están afectando a todos a nivel global, hay otros factores específicos de cada zona. Por ejemplo, ¿qué pasa en Latinoamérica con la parasitosis? Que en algunos países y algunas zonas sigue siendo altamente frecuente. ¿Qué pasa durante el embarazo en una zona tropical? ¿Qué pasa, por ejemplo, con los diferentes microorganismos? Todo eso se viene estudiando, pero como sabemos, recientemente hay un factor nuevo que nos causa gran impacto y que sabemos que también puede tener un impacto a nivel escolar. Y ese es, obviamente, el coronavirus, que sabemos que nos está afectando desde ya casi un año y medio y que probablemente nos va a afectar por mucho más tiempo. Y una diferentes cortes, encontrando diferentes factores de riesgos, ha intentado responder, pero de manera indirecta, es cuál es el impacto de los diferentes factores, por ejemplo, el coronavirus, por ejemplo, la contaminación y, por ejemplo, los alergenos en nuestros estudiantes. ¿Qué pasa con los niños en su desarrollo cognitivo? ¿Será que estos factores afectan ese desarrollo? ¿Será que lo podemos corregir? Para eso, entonces, hay que tener claro que la rinitis es una enfermedad bastante frecuente. En la infancia se estima que entre un 20 a un 40% de los niños menores de 12 años puede tener rinitis. Y esa rinitis generalmente no viene sola. Junto con la nariz, obviamente, vienen unos pulmones, un tracto digestivo, la piel, y es frecuente que cuando la rinitis tiene el apellido alérgica, esta rinitis se acompaña de otras enfermedades como son la alergia alimentaria, la dermatitis, el asma, entre otras. Y todos estos factores, llámese ácaros, llámese mascotas, llámese pólenes, llámese microorganismos, llámese compuestos orgánicos volátiles, dióxido de azufre y demás, influyen en estas enfermedades. Así que vamos a hablar hoy de la rinitis, pero estamos sabiendo que estos factores están afectándonos también la piel, los pulmones y otros sistemas. Para empezar, entonces, ¿dónde proviene la contaminación? La contaminación intradomiciliaria tiene diversas fuentes. Una de ellas son los alergenos intradomiciliarios, pero una de las fuentes que más, digamos, protagonismo tiene a nivel de los medios es las fuentes externas, la parte industrial, la parte de los aviones, los carros, el cigarrillo y demás. Vale decir que con esta presentación virtual que estamos haciendo, al menos estamos reduciendo uno de los múltiples factores que pueden estar afectando en esta enfermedad, que es que redujimos la mancha de carbono de los aviones. Así que digamos que el bicho coronavirus ha traído muchos problemas, pero por lo menos ha reducido un poco cierto grado de contaminación que se ve a nivel universal por la disminución del tráfico aéreo. Sin embargo, esta diapositiva también la traigo para decir que estas fuentes se exponen todos, niños, adultos, famosos, no famosos, todos estamos expuestos a estas fuentes y todas repercuten en su fuente de entrada, su puerta de entrada, que es la nariz. Por tal motivo, cualquier medida de salud pública que vaya encaminada a reducir esta exposición, tal vez puede tener un impacto importante en reducir los mocos y obviamente gestos como los que estamos viendo. A nivel de Latinoamérica, se estima que de forma indirecta más o menos 100 millones de personas tienen una alta exposición a contaminantes. Por tal motivo, es una población con alto riesgo de desarrollar síntomas respiratorios, entre otros. Se estima más o menos que al año muere 1 millón de personas de forma directa e indirecta por estas enfermedades en Latinoamérica. Y que también tenemos muchos otros problemas, incluso antes de la gestación,
debido a la contaminación. Pero bueno, ¿cómo hace la contaminación este problema? Resulta que él tiene diferentes mecanismos como la contaminación puede producir el problema y potenciar las alergias. El mecanismo más común y más popular es el hecho del daño directo de la parte de la mucosa respiratoria a través del daño de las partículas de pequeño tamaño, el dióxido de azufre y demás. Nosotros en el cuerpo tenemos unas enzimas que nos degradan esas sustancias y evita que sean tóxicas. Sin embargo, cuando la exposición es en altas concentraciones o por periodos de tiempo muy prolongados, ese sistema de protección no es suficiente. ¿Y qué ocurre? Empieza entonces a predominar un daño epitelial que facilita la liberación de enzimas oxidantes y de esa manera se potencia el proceso inflamatorio. Pero ese mecanismo directo no es el único. Podemos ver también que la contaminación puede hacer cambios epigenéticos, cambios en la expresión de los genes que pueden ser incluso transmitibles a la siguiente generación de nuestros hijos. Un ejemplo de eso ocurre con la interleuquina 4. Algunos estudios han observado que, por ejemplo, cuando hacemos provocación nasal, que es exponerle a la nariz diferentes sustancias, hay una disminución importante de la metilación de la interleuquina 4. Eso se traduce en que se expresa más la interleuquina 4. Y en la medida en que baja la metilación y se expresa más, tenemos mayores niveles de IgE. Y eso se ve principalmente cuando hay un contaminante junto con un alergeno. Cuando cada uno está por separado, puede ocurrir el proceso, pero en menor intensidad, mostrándonos entonces que sí hay una interacción entre la contaminación y los alergenos, que potencian las alergias. Otro mecanismo es que los cambios, por ejemplo, en los carros y demás, producen óxido nítrico y esos grupos de nitrilo que se generan pueden unirse a diferentes alergenos y cambiar su estructura. Son cambios muy pequeños, como podemos ver aquí, son bastante pequeños, pero tienen un alto impacto en la alergenicidad de estas sustancias. Vemos aquí, por ejemplo, que puede aumentar sustancialmente la proliferación de los linfocitos T, lo cual puede facilitar entonces que ocurra un proceso inflamatorio y además le da mucha más estabilidad. Aquí vemos que después de 12 horas los alergenos se tienden a degradar, en este caso un alergeno de abedul. Pero cuando está junto con un grupo nitrilo que es de la contaminación, puede durar hasta 48 horas, es decir, lo hace más estable y por tal motivo facilita que uno pueda exponerse a esta sustancia ya que no se degrada tan fácil. Y todos estos resultados se transforman en un problema clínico. Para los que estamos familiarizados con las pruebas de alergias, sabemos que se hace una prueba en la piel y de esa prueba se forma una roncha que nos indica qué sustancia sospechosa. En un estudio que hicimos tomando y sembrando grama común de una zona rural versus una grama común que sembramos en una zona urbana, observamos que, por ejemplo, esta grama de la zona urbana, que tenía alto tráfico rodado alrededor, podía tener un efecto de mayor cantidad de ronchas, es decir, una respuesta más intensa cutánea, pero también una mayor frecuencia de respuesta nasal. Esto nos está indicando entonces que incluso un mismo alergeno, si se cultiva en una zona rural o nos exponemos en una zona urbana, puede hacer que la respuesta sea más o menos intensa en cada persona. Todo lo cual está indicando que la polución sí tiene un impacto en la rinitis y en otras enfermedades respiratorias. Otro ejemplo de esto, y ahora sí entrando a esa parte de la escolaridad, que usted me dice, bueno, muy bien el marco general, pero ¿dónde está la parte de la escolaridad? Es, por ejemplo, estos estudios. Un punto importante es que la zona rural en general, aquella que tiene menos tráfico rodado, vale aclarar, está expuesta también a contaminantes. Sin embargo, en menor cantidad que la zona urbana. Y eso se ve reflejado en que, por ejemplo, los pacientes con rinitis, niños y con asma, en las zonas rurales requieren menor cantidad de esteroides, ya sean nasales o bronquiales, que los niños que están ubicados en zonas urbanas. De igual forma, aquellos niños de las zonas rurales, luego de un año de tratamiento, tienden a tolerar de mejor manera la suspensión o la reducción del tratamiento frente a aquellos que están ubicados en zonas urbanas. En otras palabras, los niños en las zonas urbanas van a requerir una concentración mucho mayor de medicación y van a tener menos tolerancia a la suspensión debido a la inflamación mínima persistente que se genera por estar viviendo en una zona urbana donde hay constantemente exposición a diferentes contaminantes. Y esto se traduce en la escolaridad. En este estudio cogimos 8 colegios, 4 colegios privados, 4 colegios públicos, los cogimos de 2 ciudades diferentes, es decir, intentamos hacer que el colegio tuviera la mayor diversidad posible. Pero algo que encontramos que era homogéneo, independiente del colegio, era que aquellos niños que no tenían rinitis
tenían menos ausentismo que aquellos niños que sí tenían rinitis. Y entre los niños que tenían rinitis, aquellos que no eran adherentes al tratamiento farmacológico tenían mayor número de ausencias escolares que aquellos que sí eran apegados al tratamiento farmacológico. Otro punto importante que vimos es que aquellos niños que no tenían rinitis reprobaban menos frecuentemente las materias de matemática y español, que fueron las materias que usamos guía para ver el desempeño académico. Aquellos que tenían rinitis y no eran adherentes al tratamiento tenían una mayor cantidad de reprobaciones en un periodo de 2 años, y aquellos que eran adherentes alcanzaban a no ser estadísticamente significativos en comparación con el grupo control. Todo esto que nos está indicando que realmente la rinitis sí impacta la parte del desempeño escolar, pero por suerte con un buen tratamiento farmacológico y una buena adherencia se puede retroceder ese impacto y minimizarlo, lo cual quiere decir entonces que este es un problema que potencialmente en un grupo de pacientes es corregible. Pero, ¿qué podemos decir entonces sobre lo que es el COVID? El COVID nos ha generado muchos problemas. Uno son la parte directa, la parte respiratoria, que está muy relacionado con lo que hemos hablado de la contaminación, pero también nos ha generado unos problemas un poco diferentes, que son, por ejemplo, el hecho de que tenemos en este instante dificultades para diferenciar entre el paciente que tiene rinitis y el paciente que tiene COVID. Un ejemplo de intentar responder esto lo hicieron a través de diferentes organizaciones en las cuales decidieron a través de 15 preguntas establecer aquellos pacientes que pudieran tener COVID leve, que se puede confundir con la rinitis, e intentar diferenciar los grupos. Y propusieron estas 15 preguntas. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, solo con esta imagen, realmente es un poco difícil seguirle el tracking a esta escala de diferenciación, y además había mucha superposición entre los grupos. En otras palabras, diferenciar el COVID leve de una rinitis puede ser un poco difícil. Y por ese motivo, la conducta que recomienda la Organización Mundial de la Salud es que ante síntomas respiratorios que anteriormente no se tenían de forma crónica, es necesario hacer una evaluación y un testeo y un aislamiento del paciente hasta que salga el testeo que indique que el paciente ojalá no tenga COVID y que por tal motivo podemos volver a reintegrar a la sociedad una vez supere el proceso inmediato. Pero, ¿qué impacto tiene el COVID, además de los síntomas nasales, en el desempeño escolar? Se ha visto que en los niños han sido uno de los grupos más afectados con el COVID debido a lo que es el cierre de las escuelas y la falta de interacción. Algunos estudios sugieren que los niños han tenido un aumento en un 24.9% de la ansiedad, 19.7% en la depresión, 15.2% en el estrés, lo cual está indicando que esto es un gran problema. Sin embargo, no todo es malo. Realmente también el cierre de las escuelas ha tenido unos resultados que no eran esperados, pero que son positivos. Por ejemplo, 21.4% de los niños dice que tiene una mejor calidad de vida ahora que está en su casa en vez de ir al colegio. Tal vez debido porque le hacían bullying, tal vez debido porque está más cerca a sus padres, tal vez debido porque así entiende mejor. No todas las formas de educación son iguales para todos y algunos pueden entender mejor de otra manera. Y ha habido un discurso que en los medios de diferentes países ha surgido, que es que hay un impacto en las habilidades sociales, un impacto a largo plazo, lo cual es cierto, potencialmente puede ocurrir, pero no hay estudios que sustenten al día de hoy que la educación desde la casa o el cierre de las escuelas repercuta en eso. Es potencial, es probable, pero repito, en lo que a estudios se refiere aún no está claro. Por otro lado, la parte de la interacción del niño con su familia en muchos sentidos se ve perjudicada. Por ejemplo, hay dificultad del cuidado. Eso ha sido transversal, independiente del grupo que estemos hablando, pero tiene un mayor impacto en las personas que tienen bajos ingresos, debido a que tienen más dificultad de conseguir a alguien que se quede con el niño y tienen menos dificultad de quedarse ellos mismos con el niño porque dependen de su trabajo. Al igual, ha habido un aumento en los síntomas en 24.3% de los pacientes, síntomas nasales o bronquiales. Sin embargo, como dije, aquí todo no es blanco-negro. El cierre de las escuelas también ha mostrado que hay una reducción de los síntomas en un 44% de la población con rinitis y asma, indicándonos que entonces hay un grupo que realmente se ha beneficiado de esto y que es incluso mayor que los que se han perjudicado en la parte respiratoria. También se ha visto un menor número de asistencias a urgencias, tal vez debido a que la gente tiene más temor de ir a urgencias, pero también se ha visto una reducción del uso del salbutamol y las compras de salbutamol, lo cual estaría indicando que tal vez hay menos frecuencia de exacerbaciones.
Y también vemos que puede haber un impacto en la parte ya académica como tal. Y esto sí, parece que sí es un problema que con el COVID se ha agravado, ya que ha disminuido el acceso en al menos un 26% de las poblaciones infantiles de Latinoamérica la presencia de este virus, ya que muchas familias no tienen el acceso a través de medios de comunicación, celular, computador y demás. Por tal motivo, en general, no todo es negativo con el encierro, pero definitivamente hay varios aspectos negativos. Pero, ¿qué podemos hacer entonces para mantener esos aspectos positivos que hemos tenido con la pandemia y minimizar o eliminar esos negativos? Una de las propuestas de salud que se ha hecho a nivel general es la parte de hacer una alternancia. No es una discusión de virtualidad versus presencialidad. Ya vimos entonces que tiene puntos positivos y negativos. Lo que sí se puede considerar es la alternancia como una alternativa o una solución para esto. Aún así, es cierto que el niño, cuando va al colegio, sigue teniendo un riesgo de infección. Es menor que en un adulto, ¿cierto? Generalmente los síntomas son más leves, ¿cierto? Pero no dejan de existir y también sigue siendo el niño una fuente posible, aunque de menor intensidad, de transmisión para el resto de miembros de la familia. Por tal motivo, esta es una alternativa, es la que promueven muchas organizaciones en el momento y tendrá que ser reevaluada con el tiempo para ver si está alcanzando ese impacto que queremos de quedarnos con lo mejor de la virtualidad y lo mejor de la presencialidad, minimizando lo que ocurre con cada uno. Pero, ¿qué más podemos hacer? Y ahí entra otra vez la parte del tratamiento. Resulta que hay algunos estudios que sugieren que el uso de esteroides nasales y bronquiales en los pacientes que lo requieren disminuye los receptores y correceptores que necesita el virus para adherirse a la membrana endotelial respiratoria, que es la principal fuente de entrada. Por tal motivo, en teoría, el uso de los esteroides reduciría el riesgo de infectarse con el virus. Esto se ha demostrado in vitro, pero faltan estudios en vivo que nos lo fortalezcan esa demostración. Algunos indicios que parecen mostrarnos de que tal vez eso sí ocurre son, por ejemplo, algunos estudios hechos en China y en Estados Unidos, donde se observa, bueno, y también estamos desarrollando un estudio acá en Colombia al respecto, en donde se observa que el niño comparado con el adulto tiene 4 veces menos riesgo de infectarse que el adulto. Si el niño tiene rinitis alérgica, pareciese que se redujera un poco el riesgo. Aún no hemos cuantificado cuánto, pero pareciese por prevalencia que se redujera un poco el riesgo. Y si además está juiciosamente usando adherentemente tratamiento, se disminuye un poco más. Lamento hablarles de poquito, mucho, pero es que aún no hemos cuantificado la magnitud de estos efectos. Pero el mensaje de este resultado es que pareciese indicar que el tener una inflamación tipo 2 y usar un buen tratamiento no reduce el riesgo de padecer la infección con COVID. Sin embargo, como todo en esto no es blanco-negro, resulta que hay algo que no les he dicho y se los diré a continuación, y es que los niños que tienen asma, los niños que tienen rinitis, y también aplica para los adultos, tienden a ser más cuidadosos, ellos y sus cuidadores, para el no desarrollo de síntomas respiratorios. En otras palabras, este niño que usa juicioso su spray nasal también es un niño que la mamá y el papá están más cuidadosos de que no interactúe con otros niños, de evitar que salga, porque ya conocen lo que es una enfermedad respiratoria y están más prevenidos y más temerosos de que esto sea más grave. Por tal motivo, aunque estos resultados son prometedores, no podemos desconocer que puede haber un sesgo, que es la parte del cuidado mayor en esta población que ya ha tenido problemas respiratorios, pero por lo menos amerita nuevos estudios porque pudiera ser una alternativa de manejo prometedor. ¿Se puede usar esto como profilaxis en personas sanas? No, al día de hoy no hay información ni para probarlo en este grupo, solo con esta finalidad, menos en otras poblaciones. Lo que sí es que si tiene rinitis y requiere el control con esteroides nasales o un antihistamínico, consideremos o hagámoslo que puede tener un impacto positivo. Finalmente, entonces, vemos que efectivamente siguen habiendo muchas fuentes que nos afectan la escolaridad en los niños, pero que definitivamente el control de las fuentes, ya sea de la contaminación del aire, el mejor control de las alergias o la reducción del impacto del coronavirus, puede llevar a que muchos niños con bajo desempeño escolar, que generalmente son aquellos que tienen rinitis no controlada, se transformen en niños con un buen control nasal, mejor calidad de vida y además un mejor desempeño escolar. Con esto entonces termino la presentación y nuevamente muchas gracias por la invitación. Perdonen, se me había pasado a decir una cosa. A veces en Latinoamérica tenemos una mala costumbre y es que aún seguimos usando los antihistamínicos de primera generación.
Todas las guías nacionales, internacionales, locales o de otros continentes indican que los antihistamínicos de primera generación son más lesivos que los de segunda y los efectos clínicos de desenlace son lo mismo. Entonces, un último mensaje. Si vamos a usar un antihistamínico, usemos uno de segunda generación. Muchas gracias.